Necesitas conocer este retiro en Iowa que hice, es una experiencia que lo transforma todo. Cuando estuve allí, me invadieron imágenes inquietantes, escenas de violencia y una sensación de ser cuestionado hasta lo más profundo. Era como si algo intentara invadir mi mente y yo luchaba con todas mis fuerzas para resistirlo. Había una presencia allí, algo oscuro, que no deseaba nada bueno para mí. En un momento, sentí una energía flotando sobre mí, casi como si un hombre me mirara con una mirada posesiva, como si quisiera dominarme por completo. Fue aterrador. Un sentimiento de puro odio, una presencia maligna que parecía jugar conmigo, empujándome hacia la desesperación. En un instante me encontré al borde de un acantilado, con el impulso de saltar. Era como si algo malvado me estuviera manipulando, llevándome al límite, queriendo que renunciara a todo. Y pensé, esto no va a funcionar, no me vas a ganar. Pero la presión no hizo más que aumentar. Cuando regresé a casa, la sensación de que algo me arrastraba hacia un abismo no desapareció. Escuché voces que me decían que pusiera fin a todo, incluso en medio de la música de adoración. Era como si algo estuviera ahí, susurrando, insistiendo, tratando de doblegarme. Fue en ese momento que me di cuenta de que estaba lidiando con algo mucho más grande de lo que imaginaba. Hoy estoy aquí para contar esa historia. Mi nombre es Chris y mi búsqueda de respuestas espirituales me ha llevado a los lugares más extremos. Probé de todo, LSD, DMT, ayahuasca, filosofías orientales, meditación, yoga. No quedó nada fuera. Pero la buena noticia es que, después de tanto buscar, finalmente encontré lo que buscaba. Y es de este viaje del que vamos a hablar hoy. Gracias por estar aquí, Chris. Es un placer tenerte con nosotros. Para empezar, ¿cuándo empezó a cuestionarse el sentido de la vida y la muerte? ¿Qué provocó esta búsqueda espiritual? Creo que todo empezó cuando yo todavía era un adolescente. Crecí en una familia cristiana, asistimos a iglesias hasta los 12 años. Pero en la escuela secundaria comencé a cuestionar la idea de que solo el cristianismo tenía la verdad, especialmente con esto del infierno. Me parecía anticuada, una narrativa que no tenía sentido para mí. Entonces decidí seguir mi propio camino, vivir a mi manera. Esto me llevó a la universidad, donde experimenté con las fiestas, las drogas y comencé a explorar las filosofías orientales, el yoga y otras prácticas espirituales. Por un tiempo, solo sentí curiosidad, probando todo sin profundizar demasiado. Todo cambió cuando mi padre falleció en 2013. Yo tenía 27 años, vivía en Nueva York y trabajaba en ingeniería, desarrollando tecnologías para automatización y sensores. En ese momento me encontraba de vacaciones, dedicando mi tiempo a un proyecto de tecnología aplicada a la navegación deportiva. Fue durante una regata, a unas 100 millas de la costa, cuando recibí la noticia. No teníamos comunicación con el continente excepto por un teléfono satelital, que se suponía que solo debía usarse en caso de emergencia. Pero esa noche me desperté con una sensación extraña, la urgencia de llamar al equipo. Después de mucha discusión, decidimos hacer la llamada. El tiempo también era inestable y no sabíamos si debíamos abandonar la competición. Pero algo dentro de mí me dijo que necesitaba llamar. Cuando respondí, el entrenador dijo, Chris, llama a tu mamá. Tu papá ha tenido un ataque cardíaco. La llamé vía satélite y descubrí que mi padre ya había fallecido. Estuvo en coma durante 1 o 2 días pero no recuperó el conocimiento. Estuve atrapado en el mar durante 4 días hasta que pude regresar a casa. Fue un periodo de shock, una especie de entumecimiento emocional. Empecé a preguntarme, ¿qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué pasa después? Hasta entonces me sentía libre, realizada, con un buen trabajo, dinero ahorrado, persiguiendo mis sueños. De repente, todo se derrumbó. La muerte me enfrentó de una manera que no sabía cómo afrontar. Fue entonces cuando realmente comenzó la búsqueda espiritual. Viajé por Europa, tratando de escapar del dolor, de esa sensación de vacío. Fui con una amiga, conocimos lugares, nos divertimos, pero cuanto más intentaba escapar, más sentía un peso que me tiraba hacia abajo, como si algo me impidiera seguir adelante. Empecé a preguntarme, ¿me pasa algo? ¿Algo físico, químico, en mi cuerpo?
Fui a los médicos, me hice pruebas, incluso una tomografía computarizada en la India por $100. ¿El resultado? Estás perfectamente sano. Esto me llevó a investigar más a fondo. Empecé a estudiar suplementos, deficiencias vitamínicas, como la B y la D, me hice pruebas genéticas, analicé mi metabolismo, todo para entender lo que pasaba dentro de mí. Mientras intentaba corregir posibles desequilibrios, me mudé a San Francisco para trabajar en una startup tecnológica. Fue allí donde conocí personas y libros que hablaban sobre el uso de psicodélicos para curar. Uno de ellos, llamado El psicodélico, me llamó la atención. Como si la realidad que conocía fuera solo una capa superficial de algo mucho más vasto y complejo. En esa primera experiencia con ayahuasca, sentí que algo dentro de mí se rompía, no de manera dolorosa, sino como una puerta que se abría a una habitación que ni siquiera sabía que existía. Las visiones eran intensas, casi insoportables a veces, pero al mismo tiempo llenas de una claridad que nunca había experimentado. Era como si cada pensamiento, cada miedo, cada duda que llevaba se proyectara en una pantalla gigante, y finalmente pudiera verlos sin filtros. No fue solo un viaje psicodélico, fue una inmersión en mí mismo, en capas de mi mente que había pasado años intentando ignorar. Y luego vino la reunión. No sé si puedo llamarlos seres, pero era como si algo o alguien, una presencia, una inteligencia, se comunicara conmigo directamente. No con palabras, sino con sensaciones, imágenes, un lenguaje que trascendía lo racional. Era como si me guiara algo más grande, algo que parecía conocer cada herida, cada pregunta sin respuesta. Y, en medio de esa confusión de colores, sonidos y emociones, un mensaje quedó claro: no estás solo en esto. Hay más de lo que sabes. Esa noche cambió todo. No porque resolvió mis problemas de inmediato, sino porque me mostró que la búsqueda de respuestas no tiene por qué ser solitaria. Que había un camino, o varios, y que no debía tener miedo de explorarlos. Cuando regresé a San Francisco, llevaba una extraña certeza, que la realidad no era solo lo que veía, oía o tocaba. Había algo más allá y quería entender qué era. Durante los siguientes meses, me sumergí aún más profundamente. Asistí a retiros de meditación silenciosa, donde pasé días en completo aislamiento, observando mi mente como si fuera un espectador. Probé otras sustancias, como la psilocibina, en contextos controlados, buscando siempre esa misma sensación de expansión, de conexión con algo más grande. Y, poco a poco, comencé a darme cuenta de que no eran solo las sustancias las que me llevaban a estos lugares. Fue su combinación con intención, con apertura, con voluntad de afrontar lo que surgiera. Pero no todo fue luz. En un retiro budista en Nepal, algo salió mal. No sé si fue la falta de sueño, la intensidad de las prácticas o simplemente el hecho de que cuando abres ciertas puertas no todo lo que entra es bienvenido. Una noche, durante una meditación profunda, sentí una presencia oscura y asfixiante, como si algo se aferrara a mi mente. No fue una alucinación, era demasiado real para ser solo mi imaginación. Era como si una sombra se hubiera infiltrado en mi espacio, susurrando cosas que no quería escuchar, explorando mis miedos más profundos. En ese momento, comprendí que el viaje espiritual no se trataba solo de paz e iluminación. También se trataba de afrontar lo desconocido, lo aterrador, lo inexplicable. Y que, a veces, la curación iba acompañada de pruebas. Pero aún así, no retrocedí. Porque en el fondo sabía que no había vuelta atrás. Una vez que ves más allá del velo, ya no puedes fingir que no existe. Más allá de lo que los ojos podían ver. No había manera de explicar esas experiencias de otra manera. Desgarraron la superficie de la realidad, revelando algo más vasto, más vivo, más peligroso. ¿Y fue esta revelación la que encendió en mí un hambre insaciable? ¿Qué había detrás de eso? ¿Qué se escondía en las grietas de la realidad? La curiosidad no era solo un deseo, era una necesidad. Como alguien que había probado lo invisible, ya no podía dar marcha atrás. Entonces, salí de ese retiro con una certeza: necesitaba profundizar aún más. No importaba lo que encontrara. No importaba si dolía. Unas semanas más tarde, estábamos en un retiro de meditación budista, 7 días de silencio y quietud. Pero el silencio, para mí, nunca estuvo vacío. Allí, en medio de la quietud de los pensamientos, regresaron las visiones, más claras, más urgentes.
No fueron alucinaciones. Eran mensajes. O tal vez trampas. Ya no sabía distinguir. Lo que importaba era que, en ese momento, estaba completamente abierto. Sin defensas. Sin filtros. 3 meses después llegó la tercera experiencia con ayahuasca. Y esta vez no había luz. No hubo ninguna revelación. Solo había oscuridad, densa, asfixiante, como si algo se hubiera envuelto alrededor de mí y me hubiera apretado hasta los huesos. Una presencia. No un demonio, no un espíritu, sino algo intermedio. Algo que susurraba imágenes que no quería ver, violencia, sangre, gritos ahogados. ¿Y la pregunta candente, ¿esto es mío? ¿Es esto real? Luché. Grité. Intenté sacármelo de encima. Pero cuanto más se resistía, más fuerte se volvía la presión. Era como si algo intentara entrar en mi interior, no en mi cuerpo, sino en mi alma. Y al final me quedé allí, exhausto, temblando, con una sola certeza: esto no ha terminado. En ese momento acababa de leer The Bodyguards de Marx, ese libro que explica cómo el trauma se aloja en los músculos, los nervios y la memoria celular. Era la única explicación que tenía sentido. Tal vez estaba reviviendo algo viejo, algo que mi cuerpo nunca había procesado. Entonces busqué un terapeuta especializado en MDMA. Si hubiera un trauma enterrado, esa sería la clave para desenterrarlo. Pero la sesión fue un fracaso. No salió nada a la luz. Sin recuerdos, sin gritos liberadores. Solo una sensación de inquietud, como si hubiera algo allí, mirándolo. Algo que no quería ser encontrado. Y por primera vez sentí verdadero miedo. No de lo desconocido, sino de lo que ya estaba dentro de mí. Desesperado, regresé a Burning Man por tercera vez. Necesitaba respuestas. Necesitaba algo que cortara el ruido, que me mostrara la verdad, incluso si me destruyera. Fue allí donde oí hablar del 5-MeO-DMT, la versión más potente de la sustancia que ya me había llevado al límite. Se decía que provenía del veneno de un sapo, que era capaz de disolver el ego en segundos, de llevarte al borde de la muerte y traerte de vuelta. Algunos lo llamaron la experiencia de la muerte. Otros, desde el portal. No sabía qué era. Pero sabía que lo necesitaba. Encontré a un hombre entre la multitud, uno de esos tipos que llevan secretos en los ojos. Tenía lo que estaba buscando. Y cuando me lo ofreció, lo supe, era una señal. No del universo, no de Dios, sino de mi propia necesidad de romper. Una vez para siempre. Esa noche, antes de fumar, hice una oración. No fue para Jesús ni para Buda. Era para algo más grande, algo que todavía no podía nombrar. Pedí iluminación. Pedí libertad. Pedí entender cómo servir al mundo sin ser devorado por él. Y luego vino la advertencia. Una opresión en el pecho. Un no gutural, casi físico. Pero lo ignoré. Porque, en ese momento, creí que la curación solo llegaría si enfrentaba lo peor. Si caminé a través del fuego. Entonces fumé. Y el mundo se vino abajo. No hubo visión. No hubo ningún mensaje. Solo había un vacío tan absoluto que supe, con aterradora claridad, que nunca regresaría. Que mi madre y mi hermano me verían por última vez. Que había cometido un error irreversible. Y luego, nada. 5 minutos. 10. Una eternidad. Cuando regresé, fue como si me escupieran de regreso a la realidad. Mi cuerpo estaba temblando. Mi mente estaba hecha un desastre. Pero había algo nuevo, una alegría extraña, casi loca, de estar vivo. Por estar ahí. Por sobrevivir. Pero la verdad fue diferente. Eso no había sido iluminación. Había sido un colapso. Un cortocircuito en el alma. Y cuando pasó la euforia, lo que quedó nuevamente fue el vacío, esta vez sin promesas. Sabía que necesitaba ayuda. Que ya no podía fingir que sabía lo que estaba haciendo. Entonces detuve todo. El negocio. Las búsquedas. Las respuestas fáciles. Porque, en el fondo, ya lo sabía, no había atajos.
No había sustancia, gurú o técnica que pudiera salvarme. Solo había trabajo. Y así fue como, 3 meses después, conocí a una mujer que se hacía llamar sanadora energética. Llegó a la casa donde yo vivía, llena de sonrisas y vagas promesas. No creí nada de eso. Pero en ese momento estaba dispuesto a intentar cualquier cosa. En la primera sesión algo pasó. No fue magia. No fue un milagro. Fue una sensación, como si algo dentro de mí se moviera. Algo que no era yo. Algo que, por primera vez, pude sentir sin miedo. Y fue entonces cuando entendí, lo que fuera que me perseguía, no era solo un trauma. Era algo más antiguo. Algo que no solo me pertenecía a mí. Y fue entonces cuando algo se rompió. No era una fractura, sino una fina grieta, como si una puerta que ni siquiera sabía que existía se hubiera abierto entreabierta. No fue un alivio total, ni mucho menos. Pero fue la primera vez que realmente sentí que algo respondía. No eran voces, no eran grandes visiones. Era una presencia silenciosa, casi tímida, como si alguien estuviera allí, esperando que me diera cuenta. Y me di cuenta. Empecé a darme cuenta de que, en medio de todas esas prácticas, rituales y búsquedas, había algo que evitaba mirar, la idea de que tal vez no era yo quien tenía el control. No en el sentido de que fuerzas externas me estuvieran manipulando, sino en el sentido de que había un orden mayor, algo que no encajaba en las explicaciones que recogía a la perfección. Los libros sobre entidades, los maestros espirituales, los retiros silenciosos, todo eso me dio migajas de esperanza, pero nunca el pan entero. Y tenía hambre. Fue en Bali donde esta hambre se volvió insoportable. Entre templos de piedra y océanos que parecían susurrar, me encontré ante una verdad simple y brutal. Ya no sabía lo que buscaba. Las respuestas que encontré fueron siempre parciales, como mapas dibujados por diferentes manos, cada uno apuntando en direcciones opuestas. Y en medio de esto, una pregunta empezó a rondarme: ¿y si lo que necesito ya no es conocimiento, sino entrega? No rendirse en el sentido de derrota, sino en el sentido de dejarse ir. Dejen de aferrarse a cada nueva teoría, a cada nueva práctica, como si fueran un salvavidas. Y fue entonces cuando, casi sin querer, me encontré haciendo algo que nunca antes había hecho: pedir perdón. No a un concepto abstracto de universo o a una energía difusa, sino a algo, o alguien, que aún no podía nombrar. Fue un gesto pequeño, casi torpe, como el de un niño que busca algo que no puede ver. Pero en ese momento algo cambió. No fue una gran revelación. Era más como si una corriente que había estado luchando por contener de repente hubiera encontrado su curso natural. Una paz extraña y densa, como si años de tensión se hubieran disuelto de un solo aliento. Y por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba pruebas, señales ni confirmaciones. Simplemente lo sabía. Pero el viaje no terminó ahí. De hecho, ella apenas estaba comenzando. Porque, después de ese momento, las cosas empezaron a suceder de otra manera. Ya no como un torbellino de experiencias desconectadas, sino como una línea delgada, casi imperceptible, que me empujaba hacia adelante. Y así fue como, sin darme cuenta, me acerqué a algo que siempre había estado ahí, escondido bajo capas de escepticismo, búsquedas frenéticas, noches de insomnio tratando de descifrar lo indescriptible. Algo que, al final, no hizo falta descifrar. Simplemente lo acepto. La meditación sería el siguiente paso lógico, una manera de profundizar esta conexión que ya sentía tan viva dentro de mí. Pero sucedió algo extraño. Cuanto más me sentaba en silencio, más intentaba vaciar mi mente, más resonaba una voz insistente: esto no es para ti. Ahora no. No fue un rechazo a la práctica en sí, sino una urgencia que me llevó a otra parte. Como si el silencio mismo me dijera que había algo más inmediato, más esencial, que aún no había afrontado. Y luego, al cuarto día, llegó la desesperación. No la desesperación de las noches de insomnio o las búsquedas vacías, sino algo más crudo, más desnudo. Era como si todas las capas de autoprotección, el escepticismo, la intelectualización, incluso la espiritualidad como escudo, hubieran sido arrancadas a la vez. Me encontré frente a una verdad simple y brutal: no sabía quién era. No en el sentido filosófico, sino en el sentido más básico, como si incluso mi nombre, mi historia, mis elecciones,
todo fuera una narrativa que había construido para no tener que mirar el vacío que había debajo. Y en ese vacío, no quedaba nada a que aferrarse. Ni yoga, ni maestros, ni experiencias místicas. Solo quedaba una pregunta: ¿y si todo esto fuera real? Fue entonces cuando la Biblia, que hasta entonces había leído con curiosidad, se convirtió en una necesidad. No como un libro de respuestas ya preparadas, sino como un espejo. Cada palabra parecía escrita para ese momento exacto, no para consolar, sino para confrontar. Pasajes que antes parecían distantes o incluso ingenuos ahora ardían como fuego. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. No fue una invitación a la culpa, sino a la rendición. Y descubrí que rendirse no era debilidad. Era la única fuerza que tenía sentido cuando todo lo demás se había desmoronado. En los días siguientes, el silencio de la retirada dejó de ser un espacio de paz y se convirtió en un campo de batalla. Por un lado, la voz que me decía que volviera a las prácticas, a los métodos, a la seguridad de lo conocido. Por el otro, una presencia que no se podía explicar, pero que se imponía, no con argumentos, sino con una certeza que dolía en el pecho. Ya lo sabes. Solo tienes que dejar de huir. Y me escapé. Huí al pasado, a las justificaciones, a la idea de que tal vez, si leía un libro más, meditaba una hora más, conocía a un gurú más, todo encajaría. Pero cada vez que lo intenté, fue como si una mano invisible me llevara de regreso al mismo lugar: Jesús. El último día, cuando finalmente salí del retiro, no había claridad. Había algo más profundo: hambre. No por respuestas, sino por él. Y entonces, sin planearlo, llegué a casa e hice algo que nunca había hecho antes: fui a la iglesia. No por obligación, no por tradición, sino porque algo dentro de mí decía: aquí. Aquí es donde debes estar. Y cuando entré, no era como los templos indios, llenos de rituales y símbolos. Fue más sencillo. Más humano. Más roto. Y de alguna manera más cierto. Allí, entre personas que no tenían todas las respuestas, que reían, lloraban y estaban confundidas como yo, algo encajó. No como un sistema perfecto, sino como una relación. No como doctrina, sino como invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y por primera vez entendí lo que eso realmente significaba. No fue un alivio mágico, sino la promesa de que ya no tendría que cargar con el peso de ser mi propio salvador. Que tal vez, solo tal vez, la búsqueda no se tratara de encontrar algo nuevo, sino de reconocer lo que siempre estuvo ahí, esperando a que dejara de correr. Rendirme no porque entendí todo, sino porque confié en lo que acababa de sentir. No fue una rendición ciega, sino el reconocimiento de que a veces la verdad no se puede explicar, se vive. Y allí, en ese momento, experimenté algo que ninguna meditación, ninguna intuición psicológica, ninguna técnica de autoconocimiento me había dado jamás: la certeza de que no estaba solo. Esa presencia que me había perseguido no era un fragmento de mi mente, ni un arquetipo a integrar. Fue real. Y aún más real era la fuerza que la había expulsado con una simple oración. No una oración vacía, repetida como un mantra, sino un llamamiento sincero, cargado de la autoridad de quien ya había vencido al mismo enemigo. Mi amigo no necesitó argumentos teológicos elaborados, simplemente se puso entre el abismo y yo, y el abismo retrocedió. En ese momento comprendí que la fe no es un conjunto de respuestas, sino una elección diaria de confiar en lo que no podemos ver. No porque fuera fácil, sino porque, después de todo lo que había pasado, negar lo que acababa de experimentar sería como cerrar los ojos a la luz después de una vida en la oscuridad. No necesitaba pruebas, necesitaba alivio. Y el alivio llegó cuando dejé de luchar contra lo desconocido y me dejé encontrar. A partir de entonces las cosas no se resolvieron del todo de golpe. Todavía había dudas, miedos, la sensación de que estaba traicionando toda una vida de escepticismo. Pero algo había cambiado, ya no buscaba a Dios como quien busca una teoría. Estaba aprendiendo a reconocerlo como alguien que reconoce un rostro familiar entre una multitud. Y por primera vez no era yo quien tenía que demostrar nada. Era él quien me demostraba, día tras día, que la batalla ya estaba ganada. Haz tu elección. Y ahí, en ese momento, entendí que no se trataba solo de creer en algo, sino de elegir algo.
No era una cuestión de lógica ni de evidencia, sino de entrega. Porque el amor no se impone, se ofrece. Y Dios, en su infinita sabiduría, no me obligó a nada. Él simplemente me presentó el camino de la vida y el camino de la muerte, como lo había hecho desde el principio, y me dijo, elige. Aquellos días posteriores al bautismo fueron una batalla. No una batalla externa, sino una guerra dentro de mí. Voces que susurraban mentiras, pensamientos que intentaban arrastrarme de nuevo al abismo del que había salido. Mátate, dijeron. No eres digno. Esto no es real. Y yo, con los puños cerrados, respondía, pero sé quién es real. He visto su gloria. He sentido su amor. Y eso es más cierto que cualquier mentira que puedas inventar. Fue como si de repente viera el mundo con otros ojos. Ya no era un lugar de sombras e incertidumbre, sino un campo de batalla donde el bien y el mal se enfrentaban y donde yo tenía un bando que tomar. Y no fue una elección teórica, no fue una discusión filosófica. Fue una elección viva, que se renueva con cada respiro. Porque el mal no se rinde fácilmente. No acepta la derrota. Vuelve, lo intenta de nuevo, susurra, distorsiona, seduce. Pero Dios tampoco se rinde. No me dejó solo en esa pelea. Me dio armas, la oración, la palabra, la comunidad de creyentes, la misma sangre de Cristo que me lavó y me hizo nuevo. Y luego vino la claridad. Ese momento de reconciliación que tanto había estado buscando. Sí, el infierno existe. No como un castigo arbitrario, sino como la consecuencia natural del rechazo del amor. Es el lugar donde el mal se aísla, donde aquellos que eligieron la oscuridad permanecen en la oscuridad, porque eso es lo que eligieron. Y Dios, en su perfecta justicia, no obliga a nadie a amarlo. Él solo ofrece luz y respeta la decisión de quienes prefieren permanecer en la oscuridad. Pero ya no quería la oscuridad. Había probado la luz. Y, por mucho que las voces intentaran arrastrarme hacia atrás, por mucho que la duda todavía susurrara en mis oídos, había algo más fuerte, la certeza de que ya no estaba sola. Que, por primera vez en mi vida, no tuve que cargar con el peso del mundo sobre mis hombros. Que había alguien más grande que yo, más grande que mis miedos, más grande que mis debilidades. Y así fue como comencé a entender lo que significaba pertenecer. No fue solo una creencia, sino una rendición. No era solo un conjunto de doctrinas, sino una relación. No se trataba de tener todas las respuestas, sino de confiar en aquel que las tenía. Y, poco a poco, esa batalla interna empezó a calmarse. No porque el mal hubiera desaparecido, sino porque había aprendido a luchar. No con mis propias fuerzas, sino con las suyas. Y hoy, cuando miro hacia atrás, veo que no fue un camino fácil. Pero fue el único que valió la pena. Porque, al fin y al cabo, no se trata de religión. Esta es la realidad. Y la realidad es esta: Dios es real. El amor es real. La vida es real. Y la elección, la elección es lo más real de todo. Porque ahí es donde descubrimos quiénes somos realmente. Y quiénes realmente queremos ser. Porque elegir no se trata solo de decidir, sino de rendirse. Y rendirse no es debilidad, es el acto más valiente que existe. Porque, en el fondo, todos llegamos a un punto en el que nos damos cuenta, no somos nosotros quienes nos salvamos. No somos nosotros quienes damos sentido a las cosas. Es Él quien nos encuentra, quien nos convence, quien nos guía, incluso cuando resistimos, incluso cuando dudamos. Y este viaje no termina. Ella profundiza. Fue un año o tal vez más de sanación espiritual, de cerrar puertas que no deberían estar abiertas, de dejar atrás todo lo que no era suyo. Volver a casa, profundizar en la palabra, aprender a escuchar su voz en medio del ruido del mundo. Y cada paso fue un regalo. Porque Él no solo se reveló, me dio una segunda oportunidad. Una oportunidad de vivir, ya no para mí, sino para aquel que me amó primero. Hoy estoy en una estación de espera. No una espera pasiva, sino una espera activa, de rodillas, con el corazón abierto, buscando raíces profundas en Cristo. Porque el mundo necesita voces que digan la verdad, especialmente ahora. Necesita personas que hayan caminado por el mismo desierto y hayan encontrado, al final,
No un oasis de ilusiones, sino la fuente viva. Y para esto me preparo, para escribir, para compartir, para exponer las mentiras que han engañado a tantos. Lo veo en todas partes, en las redes sociales, en personas influyentes que venden felicidad en forma de cristales, meditación vacía o promesas de iluminación instantánea. Pero he estado allí. He probado estas cosas. Y sé que, al final, todo conduce al mismo lugar, a un vacío disfrazado de sabiduría, a una lucha sin fin por convertirte en tu propio Dios. ¿Y Dios? Dios no es un concepto abstracto. Él es real. Él es la paz. Él es bondad que no se puede comparar con nada que el mundo pueda ofrecer. Por tanto, mi deseo es simple, que la gente entienda que ya no necesita buscar respuestas. Que ya no necesiten agotarse intentando fabricar su propia salvación. Porque la verdad ya ha sido revelada. Ella tiene un nombre, Jesús. Y Él no requiere que usted se esfuerce hasta el punto de agotarse, simplemente le pide que lo deje entrar. Si buscas paz, si estás cansado de buscar en los lugares equivocados, inténtalo. Intenta orar. Intenta pedirle a Dios que se revele a ti. Porque Él responde. Siempre. Y cuando lo hace, descubres que la vida no se trata de ser perfecto, sino de ser amado tal como eres. Y es por eso que oro hoy, Padre, te doy gracias por cada persona que escucha esto. Para los que están en plena búsqueda, para los que están cansados, para los que lo han probado todo y aún no lo han encontrado. Oro para que vuestros corazones se abran, que vuestras mentes se desarmen. Que vean que tú no eres un Dios lejano, sino un Padre que los espera. Hágales entender que no necesitan estar en ningún otro lugar, solo deben estar dispuestos a decir sí. Y que, en ese sí, encuentren la paz que solo tú puedes dar. Porque al final no es complicado. Es simple, cree y recibe. Y eso es suficiente. En el nombre de Jesús, amén.